muy importante y que es de mucha bendición para nuestras vidas, nos ayuda a entender un poco más lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Bueno, también gracias por los saludos de cumpleaños esta semana, por los regalitos, las palabras de bendición, cada uno envió. Muchas gracias. Bueno, quiero compartir Efesios 1. Voy a leer la nueva versión internacional, y comienza así. Es la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso. Dice: Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, a los fieles creyentes en Cristo Jesús que están en Éfeso. Que Dios, nuestro Padre, y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Bendito sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual. ¿En dónde? En Cristo. Así que este pasaje es muy importante porque podemos entender que toda bendición que necesitemos, ¿dónde la podemos alcanzar? En Cristo. En Cristo. Y muchas veces nos desesperamos por decir, bueno, tengo que alcanzar más bendición, tengo que prosperar, tengo que progresar, tengo que avanzar en la vida. Pero todas nuestras bendiciones realmente están en Cristo. Y tenemos que buscarlo a Él, llenarnos de Él para poder alcanzar todas las bendiciones. Amén. Esto es como siempre digo, ¿no? Una columna, un pilar que tenemos que creer, ¿no? En nuestro sistema de creencia, ¿no? Creemos en Cristo y en su palabra, y Él nos dice que en Él están todas las bendiciones, y tenemos que tomarlo como algo firme. Por eso decimos una columna, algo que no se mueve, algo que sostiene nuestra fe. Es creer que todo lo que necesitamos está en Cristo. Amén. Y esto que viene también es muy importante, porque dice: Dios nos escogió en Él, antes de la creación del mundo, para que vivamos en santidad y sin mancha delante de Él. Es decir, que Dios planificó nuestras vidas, que Dios nos escogió en Él. Si hoy viniste a este lugar, no es casualidad. Estamos en Cristo y Él es quien nos atrae, quien nos convoca. Nosotros simplemente estamos respondiendo a ese llamado. Así como Él se les presentó a los discípulos y le dijo: sígueme, y ellos dejaron todo y comenzaron a seguirle. Nosotros estamos respondiendo al llamado de Dios, entendiendo y creyendo esta verdad, que Él planificó nuestras vidas. Él nos predestinó con un plan y con un propósito eterno, pero Él nos escogió en Él. Amén. Para que vivamos en santidad. Como siempre decimos, santidad es apartado del pecado, apartado del mal. ¿Sí? No es que no levanto la voz, que soy respetuoso y nunca tengo una discusión. No es que no hago nada. No, somos personas normales, comunes y corrientes. Lamento decírtelo. Somos comunes y corrientes. Así dice la palabra, que somos vasos de barro. Somos comunes, pero lo que importa dentro nuestro es Dios, es Cristo, es su gloria en nosotros, lo que nos hace diferente. Amén. Entonces, Él nos escogió para que vivamos sin mancha delante de Él. Somos imperfectos. La iglesia es imperfecta. Vamos a ser perfeccionados el día que Él vuelva, ¿sí? Pero debemos buscar hacerlo mejor, ¿no? Debemos esforzarnos en la gracia. Dice: nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Cristo Jesús,
según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. O sea, está hablando del Padre y del Hijo y de la gracia que Dios nos dio mediante Jesús, mediante la redención a través de la cruz. ¿Me siguen? Entonces, para que alabemos y para que bendigamos a Dios por su gracia, en Él tenemos la redención mediante su sangre y el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de su gracia, la cual Dios nos dio en abundancia, con toda sabiduría y entendimiento. ¿Cuántos quieren tener más sabiduría y más entendimiento? Amén. Todos queremos entender más y aprender más acerca del Señor, acerca de nuestro Dios. Dice, Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad, conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo. Es decir, cuando nosotros nos conectamos con Dios, nos conectamos con el Padre, nos conectamos con el Espíritu Santo, Él nos hace entender, nos da un espíritu de entendimiento y de sabiduría, y podemos entender qué tiempo estamos viviendo. Amén. Porque es algo que me encanta en la palabra, ¿no? Que el Señor, si vemos en el Antiguo Testamento, al pueblo en diferentes situaciones les decía, vayan a la guerra, conquisten el territorio, que yo estoy con ustedes. Pero en otras oportunidades decía, no, deténganse, yo voy a pelear por ustedes, no hagan nada. Y no podemos tomar una estrategia que Dios hizo para un momento específico y decir, bueno, siempre tengo que pelear, porque Dios envió a pelear y me va a dar la victoria porque yo me esfuerzo. No, gracias a Dios a veces nos va a decir, tranquilo, espera un poquito, ¿sí? Pero no siempre va a ser así, decir, no, que sea la voluntad de Dios, que Él haga como Él quiera, si quiere que me case, si quiere que trabaje, que venga, que el gallo me picotee en la ventana, ¿no? No va a pasar. Dios nos da el entendimiento, nos da la capacidad, nos da la sabiduría para decir, tengo que esforzarme en este tiempo. Tengo que esforzarme. Y después me va a decir, bueno, ya está el tiempo de esfuerzo, ahora descansa. Porque no es toda la vida de descanso y tampoco es toda la vida de esfuerzo. Amén. Hay tiempos que Dios prepara, pero Dios nos da a través de su Espíritu el entendimiento y la sabiduría. Eso es ser guiado por el Espíritu Santo. Amén. Y entendemos su voluntad, en qué tiempo estamos viviendo cada uno. Y me encanta porque dice el propósito que Él preparó, que Él estableció de antemano. Hay cosas que Dios preparó, hay situaciones, hay personas que vamos a llegar, que vas a llegar y vas a ser de bendición, que Dios preparó de antemano, que seamos de bendición. Dios preparó buenas obras para que anduviéramos en ellas. Ahora, si yo solamente estoy pensando en mis problemas, en mi angustia, en mi dolor, en mis enojos, difícilmente voy a ver a mi alrededor. Pero cuando nos enfocamos en el Señor y buscamos su sabiduría, podemos mirar a nuestro alrededor. Amén. Dice el versículo 10, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo. De hecho, Jesús mismo llegó a la tierra en el tiempo que Dios había preestablecido, según las profecías. Se cumplió en el momento exacto de la historia. Dios siempre llega a tiempo. Amén. Aunque a veces las situaciones nos parezcan que no. Porque decimos, bueno, si Dios está conmigo no me tiene que pasar cosas malas, ¿o no? A Daniel lo tiraron en el foso de los leones, ¿sí? Y Dios permitió que no fuera atacado, que no fuera devorado. Con los amigos fueron tirados a un horno de fuego que ardió, lo calentaron 7 veces más
Y los mismos que los echaron en ese horno ardiendo, murieron. Y ellos salieron intactos. Pero no es siempre así. A veces Dios dice, bueno, ya te vas. Es tu tiempo. Tenés que venir conmigo. ¿Sí? Pero lo que ellos tenían fue una determinación de decir, no me voy a rendir delante del rey, no voy a adorar a esa imagen, porque yo sé quién es mi Dios. Ellos tenían firme su identidad en Cristo y cuál era el propósito de Dios para su vida. ¿Y qué hizo Dios? Los libró. Los libró. Y ellos mismos dijeron, sea que Dios nos libre o no, no me voy a rendir ante una estatua, no voy a adorar imágenes. Y eso es algo que tenemos que alimentar en nosotros, esa identidad de hijos de Dios. Amén. Esa identidad, esa fortaleza de decir, yo no cambio a Dios por nada, por nada. Amén. Amén. Por eso debemos conocer la palabra, debemos conocer a través de su espíritu, podemos entender su voluntad para nuestra vida y el tiempo que estamos viviendo. Si es tiempo de esforzarnos o tiempo de descansar. Ahora, dice, en Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Es decir, que hizo todo conforme a lo planificado. ¿Sí? Dios no hace las cosas al azar, no las hace a último momento, sino que también la venida de Cristo y morir en la cruz fue planificado. Se cumplió lo que Dios Padre había establecido. ¿Sí? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo son tres personas, pero son uno solo. Amén. Y cada uno tiene una tarea, pero siempre están unidos, son un solo ser. Ahora, cumplió todo en el tiempo justo. En Cristo también fuimos, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en poner nuestra fe y esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Aquí está hablando de Israel, que fueron, y los discípulos, ¿no? Los primeros en creer, que también eran israelitas. Pero se abrió el abanico para nosotros que no pertenecíamos al pueblo original de Dios, poder alcanzar la gracia. Amén. Por eso es que fuimos adoptados como hijos y como herederos y coherederos con Cristo Jesús. Podemos acceder por la fe a las mismas bendiciones. Tenemos los mismos derechos de hijos de Dios. Amén. Dice, en él también ustedes cuando oyeron el mensaje de verdad, el evangelio, que les trajo la salvación y lo creyeron. ¿Sí? Hay que creerlo. Fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Mira acá se pone mejor. Dice, este es nuestra garantía. Perdón, porque lo leí en varias versiones y me confundo. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final, es decir, la segunda venida de Cristo, del pueblo adquirido por Dios, para alabanza de su gloria. Otra versión dice que el Espíritu Santo es un adelanto, es una prueba, es una muestra de lo que Dios va a hacer, de la redención completa. Es decir, el Espíritu Santo nos transforma a imagen de Jesús, ¿sí? Es la obra de Él en nosotros la que transforma nuestro carácter, nuestra manera de vivir, la que hace cambiar nuestras obras. Es el Espíritu Santo en nosotros. Pero no vamos a estar completos hasta que Cristo regrese. Es decir, somos santos.
apartados para Dios, pero igual nos equivocamos. No somos perfectos. La perfección será culminada cuando Cristo regrese. Ahí nuestro cuerpo va a ser también glorificado. Amén. Porque tenemos un cuerpo de pecado. Ahora, sí, por eso yo, por mi parte, desde que me enteré de la fe que tienen en el Señor Jesús y del amor que demuestran por todos los creyentes, no he dejado de dar gracias por ustedes y recordarlos en mis oraciones. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y revelación para que lo conozcan mejor. Otra versión dice para que lo conozcan en profundidad. Es decir, cuando nosotros creemos en el plan de salvación, que Cristo murió en la cruz por nosotros, recibimos al Espíritu Santo. Amén. Y esa es la garantía, esa es la prueba, esa es la muestra de que Dios está morando en nosotros. No es si hablas en lenguas o no, ¿sí? Porque mucho debate, mucha polémica hay en la iglesia evangélica, si hay que hablar en lenguas o si es lenguas de idioma. Yo recibí el don de lenguas y es algo que me edifica, que me fortalece y lo disfruto, pero no lo hago en público porque el mismo apóstol Pablo exhorta: si no hay alguien quien traduzca lo que el Espíritu está hablando, no edifica a nadie. Amén. Si yo te hablo cosas incoherentes que no entendés, no sirve de nada. O sea, tal vez vamos a sentir una emoción, vamos a sentir el ambiente, que de hecho podemos sentir que Dios está en medio nuestro. Podemos disfrutar su presencia. Pero por eso me gusta que el apóstol Pablo enfoca la palabra al entendimiento y a la sabiduría. Que por medio del Espíritu Santo somos guiados a entender, a comprender más el amor de Dios, la profundidad de Dios, su gracia, su favor sobre nuestras vidas. Pero por medio del Espíritu Santo, Él nos da el entendimiento para decir: bueno, en este tiempo tengo que esforzarme. En este tiempo el Señor me está guiando a descansar un poco. Tengo que pensar mejor, tengo que planificar, tengo que ver qué es lo que Dios quiere para mi vida, ¿no? Y Dios nos va a guiar, Dios nos va a hablar. ¿Amén? Amén. Y nos habla a nuestro corazón, a nuestro entendimiento, pero también nos habla a través de la palabra, ¿no? La palabra nos guía a toda justicia y a toda verdad. Entonces dice: pido que les dé el espíritu de sabiduría y revelación para que lo conozcan mejor. Pido también que sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado. Y esto es precioso. Escuchábamos un testimonio ayer de un misionero en Irán. Ustedes, no sé si tienen idea cómo se vive allá, ¿no? Es donde las mujeres usan un velo, están todas cubiertas, solo pueden mostrar sus ojos, ¿no? Y el lado más extremista del Islam es muy severo, al extremo de que una mujer no puede hablarle a un hombre, porque es algo inferior. O sea, es una doctrina diabólica, no hay otra cosa, ¿no? Porque la palabra nos dice que delante de Dios todos somos iguales, hombre y mujer, judíos y gentiles, esclavos y libres, todos somos iguales delante de Dios. Ahora, pero Dios es impresionante
como Dios se manifiesta en ese lugar. Y hay personas con hambre que comenzaron a conocer a Jesús. Y está totalmente prohibido el Evangelio, está totalmente prohibido tener una Biblia y hablar de otro Dios que no sea Alá. O sea, si alguien te escucha, te denuncia y sos castigado, o sea, si son buenos, 5 años de cárcel. Y el siguiente paso, o sea, el siguiente castigo, ¿te imaginas cuál es? Vos decís 10 años, no, la muerte. La muerte. Y en ese lugar veíamos el testimonio de que la madre con sus 2 hijas llevaban a cabo una red de 72 iglesias escondidas. Claro. Que son musulmanes. Y la gente comienza a creer y obviamente tienen que orar y reunirse a escondida. Porque si se enteran, los asesinan. Y a ellos no les importa, porque están enamorados de Jesús. Pero a lo que iba ligado con esto es que en un momento los descubrieron. Y fue la policía violentamente a golpear la puerta y a buscar. Solamente se llevaron, estaba la madre con sus 2 hijas, se llevaron a una de las hijas. Se la llevaron. Y la madre no lloró en ese momento, no se quebró, sino que les habló a los policías algo prohibido de una mujer, hablarle, y le habló con autoridad, creyendo de que ella iba a estar bien y que no le iban a hacer daño. Los policías quedaron mudos y se fueron, se la llevaron. Y su otra hija, la hermana, se tiró a llorar. ¿Por qué? Porque era muy probable que ya no la viera más a su hermana. Pero su mamá le dijo, levántate, no llores, vamos a adorar a Dios. Vamos a adorar a Dios, porque yo sé en quién he creído y mi hija va a estar bien. Obvio, le tocó pasar por la cárcel, pero no le quitaron la vida. Ahora, ¿a qué lo relacionaba con esto? Que Dios nos da ese entendimiento para saber y entender qué tiempo estamos viviendo. ¿Qué tiempo estamos viviendo? Si es tiempo de levantarnos en fe y creer en las promesas de Dios. Es tiempo de activarnos y saber, demostrar al mundo en qué Dios estamos creyendo. Y eso se ve con lo que hablamos. No, con nuestros hechos, cómo vivimos, de la manera que vivimos. De esta forma demostramos en quién hemos creído. Descansamos en la protección de Dios, en que Él cuida de nosotros, Él nos defiende. Me encanta que dice que el apóstol pide que nuestros ojos sean iluminados, los ojos del corazón, que venga luz a nuestra vida para poder entender y comprender lo que Dios quiere hacer en este tiempo, en nosotros. Y por gracia de Dios no estamos en un lugar donde se persigue a los cristianos, donde se los golpea, donde se burla. Estamos en un país que es católico, o sea, es 99% católico. Pero nos ayudan poco porque conocen de Jesús. Pero también eso trae mucha idolatría. Pero por lo menos tenemos esta libertad de poder hablar. ¿Y qué estamos haciendo con la libertad que Dios nos dio? Porque parece que necesitamos, ¿no?, que nos persigan para... Y la verdad es que tenemos que activarnos y creer que Dios nos llamó con un propósito eterno, que Dios nos predestinó, que Dios nos escogió, que preparó buenas obras para que andemos en ellas. La vida no es solamente, todos hemos llegado con un principio, con la primera idea, ¿no?, de decir, bueno, voy a prosperar,
es una tierra de bendición, mi familia va a estar mejor. Pero no es solo eso. Sí, Dios quiere bendecirnos económicamente, pero Dios tiene un plan y un propósito. Y a medida que nosotros podemos entender y recibimos la sabiduría del Espíritu Santo, podemos comprender la voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Qué es lo que Dios tiene para cada uno de nosotros? ¿Qué gracia Dios, con la gracia que Dios me capacitó? ¿Cómo puedo bendecir al cuerpo de Cristo? ¿Cómo puedo alcanzar a otros para que conozcan a Cristo? No estamos solamente para satisfacernos a nosotros mismos. Estamos acá porque Cristo nos llamó. Cristo nos escogió. Y si lo vemos de esta manera, entender que Dios te eligió, que Dios te capacitó con al menos un don, una gracia en algo, sos bueno. Algo te sale bien. Amén. Algo. En algo Dios te capacitó para que seas de bendición al cuerpo de Cristo y a aquellos que no lo conocen aún, todavía. Y a veces decimos, no fácilmente, no, porque el idioma es una traba. Y sí lo es. Pero cuando hay ganas, ¿no? Yo tengo compañeros de trabajo que se ponen de novio. El compañero argentino con polaca y una polaca con una argentina con un polaco y no se entienden poquito y igual se ponen en pareja. ¿Y la traba del idioma dónde está? Entonces, de hecho, hablo poco polaco, pero tuve la oportunidad, un compañero empezó a preguntarme porque vio un video y dice, lo vi, pero no entiendo nada. Y bueno, traté de explicarle con mis palabras de lo que estaba enseñando. Y esas puertas abre Dios, que la gente se comienza a interesar, a saber qué es lo que hacen ustedes, ¿no? Y buscar aprovechar cada oportunidad, porque no sabemos a quién le estamos hablando. ¿Qué plan tiene Dios con esa persona? ¿Amén? Amén. Entonces, Dios nos da esa sabiduría, ese entendimiento para que podamos saber en qué tiempo estamos viviendo, para que podamos reconocer si es su voluntad o no. Dice, cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Es decir, cuando nosotros entendemos que Dios está por sobre todo y que está a favor nuestro, no tenemos que defendernos, ¿o no? Ustedes han visto en las películas o en las series, cuando van a un capo de la mafia o cuando se presentan delante de un rey, ¿cómo lo ves? ¿Lo ves impaciente? ¿Lo ves intranquilo? No. Están con armas, todo, y el que es el jefe, como está tranquilo. Y da la orden y dice, bueno, matalo a aquel. Pero él no va y pelea, no. ¿Por qué? Porque sabe a quién tiene de su lado. Y si nosotros sabemos a quién tenemos de nuestro lado, ¿por qué nos impacientamos? ¿Por qué nos queremos defender? ¿Por qué peleamos? Y ahí está nuestro problema. Eso es rendir nuestra fuerza y reconocer la autoridad de Dios sobre nuestra vida y que está a favor nuestro, dice. Y cuán grande, cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. ¿Cuántos creen en Cristo? Amén. Nosotros creemos, entonces tenemos a Dios de nuestro lado. ¿Sí? Y también nos dice la palabra que todas las cosas nos ayudan a ¿qué? A bien, a los que lo aman. Si creemos en Él y lo amamos, aunque pasen cosas que no estén buenas, que no nos gusten, Él las termina transformando para nuestro bien. ¿Amén?
Él las termina cambiando. ¿Y eso qué es? Es fe, es creerle a Él. Señor, estoy pasando por este tiempo, que es difícil, que no lo entiendo, pero yo creo que vos vas a revertir esta situación. Yo creo que vos vas a cambiar este momento y que me va a ser de bendición. Cada momento que pasamos, Dios lo permite para algo. Dios nos moldea nuestro carácter, moldea nuestra vida, moldea nuestros pensamientos a través de lo que vivimos, de las situaciones. Amén. Entonces, y cuán incomparable, no, eso ya lo leí, ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales. Bueno, otra versión lo dice un poquito más claro, que dice que ese mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos, mora ¿en quién? En nosotros. Esto también tiene que ser un pilar para nuestra vida. Que si nosotros hemos creído en Cristo, tenemos al Espíritu Santo. Y si nosotros tenemos al Espíritu Santo, podemos vencer las tentaciones. Cuando vienen tentaciones a nuestra vida, yo tengo que creer, Señor, yo tengo tu Espíritu. ¿Vos te imaginás el poder de ese Espíritu para levantar a un muerto? Lo resucitó a Cristo y ese mismo Espíritu de poder lo sentó a la diestra del Padre. Y dice la palabra que ese mismo Espíritu mora en nosotros. Entonces, no somos débiles. Nos fortalecemos en Cristo. Y su Espíritu se fortalece en nosotros cuando nuestra carne se debilita. ¿Amén? El problema es que a veces queremos fortalecer nuestra carne y defendernos. Pero tenemos que morir para que Él reine en nosotros. ¿Amén? Ese mismo Espíritu. Y este es un pasaje que marcó mi vida. Marcó mi vida. Y cuando vienen problemas, cuando vienen situaciones, yo digo, ese mismo Espíritu que levantó a Cristo vive en mí. Vive en mí. Es decir, a veces no entendemos lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Al pagar nuestro pecado, al darnos el libre acceso al trono de la gracia. Perdimos todo a través del pecado. Pero Cristo nos devolvió todo a través de su vida. El Padre entregó a Cristo y Él se entregó en obediencia. Cumplió con la voluntad del Padre. Él nos da ejemplo en cada área. Él se sometió a ese plan que estando acá en la tierra, lo sufrió en su cuerpo, porque se hizo carne, se hizo hombre. Lo padeció. No es que Él lo pasó y no tuvo dolor. No, Él experimentó el dolor por nosotros. Pagó por nosotros. Cargó aún nuestras enfermedades. Entonces, Él nos da ejemplo de sumisión, de obediencia al Padre. Amén. Amén. Dice, muy por encima de todo gobierno, como cantábamos hace un momento, por encima de todo gobierno y toda autoridad, poder y dominio, y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio por cabeza de todo a la iglesia. Esta es su cuerpo y es, escuchá, la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo.
Él es la cabeza, Él es la máxima autoridad, y no solamente sobre la iglesia, sino que encima de todo gobierno, toda autoridad, todo poder, todo dominio, Él está por sobre todo. Y si nosotros entendemos esto, vamos a vivir más confiados, más relajados. Aunque nos toque pasar injusticia por el gobierno, por decisiones, o por la empresa, tal vez toma decisiones que me afectan a mí, pero yo entiendo que dependo de Cristo y que Él tiene todo poder y toda autoridad, voy a confiar que Él me va a proveer todo lo que necesito, ¿o no? Y de hecho, la iglesia es Cristo como cabeza, pero también como cuerpo, porque dice que Él la llena por completo. O sea, que la iglesia es Cristo. Nosotros somos Cristo. Tiene que estar Cristo en nosotros. Tenemos que llenarnos de Él. Es todo por Él y a través de Él y para Él, para que su nombre sea glorificado. Amén. En Corintios 2:9 dice: sin embargo, como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ningún corazón ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Es decir, nadie se imaginó, nadie pensó y nadie vio lo que Dios tiene preparado para los que lo amamos. ¿Cuántos lo aman? Amén. Yo lo amo y le creo. Entonces, ¿qué promesa tenemos? Que Dios nos puede dar cosas que todavía no se han visto, que no existen. Dios va a salir a nuestro encuentro, a nuestra defensa, y va a hacer cosas que nunca pasaron. Amén. Y eso es la fe en Él. La fe en que Él tiene todo poder y toda autoridad, que está sobre todo gobierno. Entonces yo puedo creer esto, que puede ser una locura para el mundo, pero para los que creemos en Él y que Él tiene todo poder y toda autoridad, podemos descansar que de alguna manera Dios nos va a librar de la prueba, de la tentación, del problema. De alguna manera Dios se va a glorificar en nuestra vida. Amén. Amén. Y eso es fe. Ahora bien, dice, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu. Y acá dice Espíritu, pero con mayúscula. Esto quiere decir que es el Espíritu Santo. Dice, pues el Espíritu lo examina todo, hasta las profundidades de Dios. En efecto, ¿quién conoce el pensamiento del ser humano sino su propio espíritu? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. ¿Queremos aprender más de Dios? ¿Queremos conocer más de Dios? ¿Qué tenemos que hacer? Llenarnos de su Espíritu. Relacionarnos con el Espíritu Santo de Dios, y Él nos va a dar a entender lo que Dios quiere para este tiempo, para mi vida, para mi familia, como iglesia. Es Él quien nos guía. Es Él el que llena todo. Es Él el que tiene todo poder y toda autoridad, y que va a responder a nuestro grito de ayuda, de socorro, de maneras que no existieron, de formas que no se vieron antes. Y lo vemos en el Antiguo Testamento, ¿no? Con milagros extraordinarios. Cuando Elías oró para que no llueva, ¿no? Por 3 años y medio no llovió. Y después oró para que llueva y cayó la lluvia. Cuando Josué oró para que se detuviera el sol. ¿Es una locura o no? Es una locura, no nos entra en la mente. Pero Dios respondió. Y se detuvo el sol, se detuvo la luna, y ellos tuvieron que pelear. Ahora, ¿por qué Dios no le dijo, bueno,
No, descansen que yo los mato a todos los enemigos y al otro día se apoderan del territorio. No lo sé. Pero Dios lo estableció así y se glorificó. Lo que Dios hace es glorificarse a través de cada situación. ¿Sí? Pero el que nos va a dar entendimiento de lo que va a pasar y entender el tiempo que estoy pasando es Dios a través de su Espíritu Santo. Es Dios el que nos capacita. Es Dios el que nos guía. Y lo podemos aprender a través de la palabra, como estamos leyendo, y a través de Él, que alumbra nuestro entendimiento, que habla nuestra mente, que habla nuestro corazón. Amén. Entonces conocemos a Dios, conocemos sus pensamientos cuando nos relacionamos con el Espíritu Santo. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Y en estos pasajes repite, entender, conocer, aprender. Y muchas veces la iglesia se enfoca en no, por fe. Vos, hacé caso, y por fe. No, el Espíritu Santo de Dios nos ayuda a entender. Hay cosas que no son misterios, ¿no? Porque como comenzamos leyendo, hay misterios de Dios. Pero Él nos ayuda a entender a través de su Espíritu Santo. Y me encanta que Dios va a responder a nosotros con cosas que no existieron, que no pasaron. Y eso me llena de fe, me llena de intriga de saber qué es lo que Dios está preparando para este tiempo, ¿no? Cómo Dios va a usar nuestras vidas en el trabajo, en la escuela, en la calle, donde nos movemos. Cómo Dios va a usarnos. Tenemos que llenarnos de Él para poder hacer su voluntad, para poder hacer su obra. Amén. De hecho, este pasaje también fue un pilar en mi vida porque en el tiempo que nuestra hija Débora tuvo el tumor, tuvo cáncer, fue una palabra que tomamos como iglesia también, que ya la veníamos declarando, cosa que ni ojo vio, ni oído ha escuchado, ¿no? En la Reina Valera dice, no ha subido al corazón del hombre. Esas cosas son las que Dios tiene preparadas para los que lo aman, para los que creen. Y fue un pilar para nosotros y pudimos ver la gloria de Dios manifestarse en la vida de nuestra hija. Y lo recuerdo esto ahora porque en mi cumpleaños, que fue el 12, esta semana, siempre recuerdo el día anterior, el 11, que fue el día que nos entregaron los resultados. Nos dieron las imágenes y no veíamos nada, no entendíamos nada, pero pudimos leer, no se observan formaciones ganglionares. A ver, repetila si te sale. Trabalengua. Bueno, nos dieron ese informe y volvimos a casa y no podíamos abrirlo. Temblábamos, sentíamos que Dios estaba ahí con nosotros. Fue todo un proceso de oración, la iglesia orando, hicimos ayuno, oración, pero Dios nos guió en ese tiempo. Dios guió a nuestros pastores. Fue un avivamiento, fue un despertar espiritual para la iglesia, porque los pastores fueron guiados por el Espíritu Santo a declarar, ella va a ser sana, Débora va a ser sana, ¿sí? Entonces, y tengo un recuerdo, una situación, una imagen de la pastora hablando y animando a la iglesia en uno de esos tantos momentos de oración, intercesión por su vida, de decir, iglesia, el milagro lo hacemos entre todos. Vamos a orar, vamos a clamar. Y recordaba esto porque
se cumplen 15 años desde el día de ese milagro, desde que tuvimos la confirmación de ese milagro. Porque Dios también había puesto en nosotros el sentir de que ella iba a ser sana. No entendíamos por qué medio, pero teníamos la seguridad en nuestro corazón que ella iba a vivir. La verdad que no nos entristecimos. Tuvimos que pasar el proceso en el hospital, pasar operación, pasar quimioterapia. Fue duro, pero estábamos agarrados de Dios. Y de hecho, otros niños en el hospital recibieron milagros antes que nuestra hija. Porque le predicamos, le hablamos de Cristo. Dios es poderoso, Dios hace milagros. ¿Y vos qué haces acá? ¿Qué vas a responder? Tengo mi hija enferma. Estoy esperando un milagro, respondíamos. Pero, iglesia, no fue porque nosotros, tenemos la super fe. No, simplemente nos rendimos. Señor, por favor, por tu gracia, por tu amor, haz un milagro. Queremos que nuestra hija viva. Ese fue nuestro clamor. No fue que tuvimos más fe que los hermanos. No, simplemente nos rendimos. Señor, queremos que hagas tu voluntad, pero sí te pedimos, haz un milagro. Y de hecho, el pastor me había dado un libro de testimonios que muchas personas habían atravesado cáncer y enfermedades tremendas, y hasta que en un momento llegó su milagro. Pero el promedio de las personas de tiempo de enfermedad hasta llegar a su milagro era de 5 o 6 años. Y nosotros leíamos el libro y decíamos, Señor, no, queremos ahora el milagro, no dentro de 5 años, lo queremos ya. Pero no fue que le dijimos a Dios, hacelo ahora. No, nos rendimos a su voluntad. Y eso es lo que debemos hacer, rendirnos a Él. Y el Espíritu Santo nos va a guiar a declarar, a bendecir, a soltar bendición. Amén. Amén. De lo que Él quiere hacer, de su voluntad, de su plan para este tiempo. Y simplemente fue eso, rendirnos. Señor, haz un milagro, por favor. Haz un milagro. Y vimos milagros en otros bebés extraordinarios. Iglesia, si nosotros nos conectamos al Espíritu Santo, Él nos va a dar a entender, nos da discernimiento, nos da entendimiento en el tiempo que estamos viviendo. Amén. Y nos enseña los pensamientos de Dios. Nos enseña los planes de Dios para nuestra vida. ¿Cuántos quieren descubrir los planes de Dios para su vida? Amén. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar. Te invito a que te pongas de pie, que cierres tus ojos. Y vamos a orar. Señor, queremos darte gracias por este día, por este tiempo, por tu palabra. Señor, porque te creemos. Creemos el sacrificio que hiciste en la cruz, que solamente a través de la sangre de Cristo tenemos redención y perdón de nuestros pecados. Señor, queremos pedirte que nos llenes con tu Espíritu Santo en esta hora, con esa capacidad que nos da tu Espíritu, Señor, de poder entender y poder comprender tu voluntad para nuestras vidas. Señor, que cada uno de estos versículos queden guardados, atesorados en nuestros corazones, Señor, como pilares para nuestra fe, para nuestra vida, que hemos sido escogidos con un plan y con un propósito eterno para hacer tu voluntad, apartados del pecado, para vivir en santidad, para vivir rectamente delante tuyo, Señor, para hacer tu obra. Señor, somos tu iglesia, somos tu cuerpo, Señor, y queremos estar activos en este lugar. Queremos que tu reino se siga extendiendo en este lugar. Queremos que personas alcancen la salvación. No importa el país o el idioma que hablen, Señor, danos tu gracia. Espíritu Santo, danos la capacidad, danos el entendimiento
para poder hablarle, Señor, a las personas que nos rodean. Ayúdanos, Espíritu Santo. Danos las estrategias. Danos la gracia, danos el favor, el entendimiento. Por sobre todo, danos el amor que necesitamos, Señor. Ese amor y esa misericordia, Señor. Así como Jesús cuando miraba a las multitudes y podía sentir esa necesidad que ellos tenían, Señor, que sea tu Espíritu dándonos esa empatía, esa gracia, esa misericordia. Te pedimos, Espíritu Santo, en esta mañana, que nos capacites, que nos llenes, Señor, y que podamos levantar nuestra fe en este tiempo, que podamos activarnos como cuerpo, como ejército de Cristo, Señor, y que podamos entender cuál es la tarea, cuál es la misión que cada uno tiene en este lugar, en el trabajo, en ese espacio que le toca habitar. Aún en las casas, en las viviendas, Señor, muchos tienen que compartir espacios. Señor, que podamos ser de bendición y que podamos mostrar tu amor, Señor, día a día con nuestros actos. Te pedimos que nos llenes, Espíritu Santo, en esta mañana. Que transforme nuestra vida, nuestra manera de pensar. Y que podamos estar enfocados, Señor, en lo eterno, en la salvación. Que muchos puedan conocerte, Señor. Que muchos puedan alcanzar esta gracia que nos ha alcanzado a nosotros, Señor. Quita de nosotros todo egoísmo. Señor,